Guido Manini Ríos, muy buen día, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, gracias Manini por recibirnos en esta mañana y tratar de echar un poco de luz sobre todo este proceso. Estábamos haciendo un poco de repaso de la información de cómo se llega a este planteo que hoy va a ser tratado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde usted comparecerá para tratar la suspensión de sus fueros parlamentarios. No sé si quiere hacer alguna precisión previa, cómo se llega a esta instancia. Yo creo que no hay mucho más para agregar, ha sido todo público desde el primer momento. El pasado mes de noviembre, en la audiencia que tuvimos, la propia Fiscalía entendió que yo estaba amparado por los fueros parlamentarios, por lo tanto se hizo todo el procedimiento que corresponde. La Suprema Corte de Justicia le pide al Poder Legislativo la suspensión de esos fueros para poder seguir adelante con el proceso. Yo en realidad desde el primer momento manifesté mi intención de comparecer ante la justicia, el entendido, en el convencimiento de que hice exactamente lo que debía hacer y de que tengo la certeza de mi inocencia, y por lo tanto manifesté desde el primer momento mi disposición a comparecer ante la justicia. Bueno, apareció ese, digamos, entre comillas, ese obstáculo que son los fueros parlamentarios, y bueno, yo soy el primer interesado en que se levante ese obstáculo y comparecer ante la justicia y que de una vez por todas este asunto quede zanjado y quede bien claro qué fue lo que hizo cada uno. Yo estoy en la certeza total de que hice exactamente lo que tenía que hacer. Bueno, podemos conversar también un poco sobre eso, porque hay un actor que es clave de aquellos momentos, que es Menéndez, que no está y que podría dar un testimonio clave. Pero independientemente de eso, hay una declaración de ni más ni menos alguien que fue presidente de la República, que integró el movimiento guerrillero y que estuvo en la primera línea durante mucho tiempo en la dirigencia del Frente Amplio, que ha dicho en las últimas horas que él no va a votar el desafuero suyo porque usted está buscando un rédito político y una victimización. ¿Qué le sugieren estas declaraciones? Bueno, mire, yo desde que empecé esta carrera política, digamos, hace poco más de un año, permanentemente se me atribuyen intencionalidades, se especula sobre qué es lo que yo quiero, lo que pretendo, se dice una cosa, la otra. Acá las cosas son lineales, son claras, son cristalinas. Yo quiero ir a la justicia y de una vez por todas terminar con este caso que yo creo que ha sido muy manoseado, que ha sido muy tergiversado, que se ha agarrado siempre para el lado político, politizando las cosas, mezclando cosas. Fíjese que en los últimos días prácticamente que cada vez que se menciona las razones por las cuales dejé el cargo de comandante en jefe, se menciona el caso del Tribunal de Honor, de las declaraciones de Gavazo. Siempre se menciona eso y lo repite un medio, lo repite el otro, y eso es una falsedad total. Yo no dejé el cargo por las declaraciones de Gavazo, lo dejé por un escrito que yo hice criticando la falta de garantías que algún juez y algún fiscal le habían dado a los procesados militares. Esa fue la única razón por la cual yo fui cesado en el cargo, pero ya lo mezclan con el tema del Tribunal de Honor, con Gavazo y todo, porque se tergiversan, se confunden, a veces malintencionadamente y a veces porque se repite algo que se escuchó hasta el cansancio, y bueno, y así todas las cosas. Lo que el senador... Pero le hago una pregunta antes que avance. ¿Usted atribuye eventualmente intencionalidades a alguien de mezclar las cosas? ¿Puede identificar quiénes cree que están actuando con mala intención? No. Permanentemente se mezclan, se confunden. Ayer nomás lo vi en un noticiero central, no me acuerdo ni cuál era, que decía así, el senador Manini, que fue cesado en el cargo por no haber informado las declaraciones de Gavazo. Y no es así, es totalmente equivocado, es erróneo. Yo fui cesado en el cargo por haber hecho un escrito en el cual
decía lo mismo que dije hace pocos días en el Parlamento, en determinados casos, y los cito, los casos los nombro y hasta el día de hoy nadie me los rebatió, en determinados casos se procesó injustamente a gente sin darle la garantía debidas a su defensa. Eso fue lo que yo dije y por esa razón yo fui cesado, no por el Tribunal de Honor. Lo del Tribunal de Honor apareció después, como un mes después. Yo fui cesado antes. Una cosa es el cese de su cargo, otra cosa es este tema vinculado con la justicia y la actitud del fiscal Morosoli, que Morosoli... Eso es totalmente es un caso totalmente diferente al de mi cese en el cargo. Para mostrarle cómo muchas veces se confunde. Pero volviendo a lo de senador Mujica, el senador Mujica tiene todo su derecho a adoptar la postura que quiera en este caso del desafuero, tiene todo su derecho, tiene sus razones, por supuesto que son atendibles, pero no, es lo que no puede especular que yo, mis intencionalidades, que yo quiero hacer política con esto ni nada por el estilo. Yo simplemente quiero cumplir con mi palabra, que la dije aparte el noviembre, creo, si mal no recuerdo, que fue el 1 de noviembre pasado, cuando se pospuso todo el juicio por el tema de los fueros parlamentarios. Yo dije en aquel momento, yo voy a pedir que se levanten los fueros para poder continuar con este proceso, y bueno, yo estoy cumpliendo. Han pasado los días, los meses, desde el 15 de febrero, realmente las cosas se han ido alargando debido en parte a este problema de la epidemia y a la baja actividad que hay en todos los niveles, pero creo que ya es momento una vez por todas de tratar el tema. El tema ya estaba, digamos, ya está desde el año pasado entrado al Parlamento, entonces en algún momento se va a tratar, y para que no se trate dentro de 6 meses, dentro de un año o dentro de 2 años, quiero que se trate de una vez por todas y zanjar con este asunto. Bueno, perfectamente. Entonces, no sé si Alejandro, si sobre este tema de los fueros tenés alguna otra pregunta para hacerle al senador Manini. No, sobre este tema, el fondo me parece que ya está claro, además es un tema que viene de hace tiempo. En todo caso, buen día, Manini, le preguntaría si maneja algún lapso de tiempo, o sea, hoy se va a reunir con la comisión, ¿tiene idea cuándo se puede producir la votación para que después ya todo siga el proceso judicial? Y yo creo que no va a demorar mucho, por lógica tendría que ser el próximo par de semanas. Le digo por lógica, pero no, honestamente, hasta que no me reúna con la comisión, no veré cuál es su punto de vista. Pero lo lógico es que en el próximo par de semanas se haga la sesión en el plenario de senadores para decidir el tema. Yo creo que cuanto antes se haga mejor, porque aparte se vienen temas muy intensos de trabajo en el Senado y en el Parlamento, ley de urgente consideración, después ley de presupuesto. No se puede alargar mucho este tema, más allá de que se pueda hacer igual en cualquier momento en el medio de cualquiera de esas discusiones, pero lo ideal sería zanjarlo antes, ¿no? Hay una teoría, Manini, que dice que Mujica prefiere que no comparezca ante la justicia. Yo le planteo esto porque lo he escuchado más de una vez. Porque eventualmente de sus declaraciones en la justicia y de la aclaración de los hechos pueden quedar otras actitudes u otras personas comprometidas frente a los hechos. ¿Usted cree que esto, independientemente de lo que cree la gente, usted cree que esto podría ser así? Es decir, aclarándose su situación, podría terminar derivando en la implicancia o por negligencia o por algún otro motivo de otras personas. Mire, todas las especulaciones son válidas. Yo no creo que Mujica hable con una segunda intención en ese tema. Para mí lo que él dice es frontal y lo que él siente nomás. No le veo una segunda intención a Mujica. Por supuesto que todos estos temas dan para muchas especulaciones, pero preferiría no adelantar en ese sentido. Bueno, perfecto. Terminamos con los fueros entonces, Alejandro. Sí. Hay una serie de episodios en este mes y medio, desde el 1 de marzo, donde Cabildo Abierto es gobierno dentro del marco de la coalición, y donde ocupan algunas personalidades de Cabildo Abierto, ocupan lugares importantes. Han habido una serie de como que desajustes, como de ruidos, ¿no? Podemos hablar de varios de ellos. Podemos hablar de la ida del ministro
Salinas a llevar una estufa a un cuñado, podemos hablar de cosas menores o cosas mayores, como la situación en ACE hoy, aparentemente provocada por el nombramiento de Fernando Silva, integrante de Cabildo Abierto, como director de la Regional Oeste, y algunas actitudes que habrían provocado la renuncia de un número importante de otros directores, como la intervención de Rivera Elgue, número 2 de Defensa, en Twitter, a través de su cuenta de Twitter, él lo explicó, increpando a Talvi y a Mieres, o su propia participación el 14 de abril, día emblemático, en el Senado, haciendo una crítica a la justicia por la sentencia, la condena a un militar que habría por causas durante el periodo de la dictadura. En fin, varios elementos como que hacen ruido. ¿Usted cree que hay cierto desconocimiento del funcionamiento de la cosa pública, de cómo manejarse estos desajustes? ¿Tienen que ver con la inexperiencia en la cosa política? Mire, yo, ya que usted mencionó casos concretos, voy a mencionar el último caso que usted dijo. Yo no hice ni una crítica a la justicia por el enjuiciamiento de nadie. Yo dije que en un momento de pandemia llevar preso a una persona mayor con patologías, habiendo sido intervenido quirúrgicamente recientemente, que llevaba un proceso de más de 10 años, que fue un atropello. Eso fue lo que dije, pero no entré en el fondo de la cuestión de la causa. Yo no defendí si está bien o mal juzgado por la causa de fondo, sino que dije que la actuación de la justicia en este momento fue un verdadero atropello contra las indicaciones, recomendaciones del Ministerio de Salud Pública ante esta epidemia. Y después nombré una serie de casos que son los mismos casos que nombré hace un año en ese escrito por el cual dejé el cargo de comandante, que son casos en donde algunos jueces y algunos fiscales actuaron sin dar las debidas garantías a los procesados. Eso lo quiero aclarar porque fue lo último que usted mencionó. Los otros casos... Perdón, Manini. Sí, Alejandro seguramente sí, sobre este tema, porque lo habíamos conversado antes, sobre el tema del 14 de abril, porque además no eligió cualquier fecha. No, en realidad, Manini, yo creo en las casualidades, pero es demasiada casualidad que usted intervenga. Usted lo podrá creer o no, pero hacía meses o como un mes que no había sesiones ordinarias, porque usted sabe que la media hora previa solo se puede hacer en sesiones ordinarias, y la primera sesión ordinaria después de, yo diría, de más de un mes, cayó 14 de abril. Si hubiera sido el 15 hubiera dicho exactamente lo mismo. Ahora, senador, Manini, una pregunta. Que un senador en el Parlamento, en ese ámbito, como miembro del Poder Legislativo, critique decisiones del Poder Judicial, no se puede interpretar, no es una presión indebida, una injerencia de un poder en el otro. Ayer lo comentábamos acá en el programa y hablábamos de la dificultad que tiene valorar ese tema, porque por un lado se mezclan derechos y obligaciones, digamos. Por un lado, toda persona tiene libertad de expresión, puede decir lo que quiera, también hay un derecho a marcar las fallas que hay en el sistema, los errores que se pueden cometer, pero está la otra parte, ¿no? Un miembro de un poder haciendo una crítica fuerte, como hizo usted ese día y como ha hecho en otras oportunidades, a otro poder, por lo menos, aunque sean casos puntuales, yo sé que no es a todo el Poder Judicial siempre, sino en casos puntuales, pero es una cuestión delicada. De hecho, muchos actores políticos en estos días lo cuestionaron por eso, ¿no? No, yo creo que acá hay una gran hipocresía generalizada a veces en mucha gente. Yo le voy a decir que un senador, el ámbito para él hablar es el Senado, no cambiaría nada si en vez de haberlo dicho en el Senado lo hubiera dicho en una entrevista de prensa, no hubiera cambiado nada. Pero aparte le diría que en el pasado, en innumerables ocasiones, hubo críticas de parlamentarios al Poder Judicial. Me acuerdo cuando hubo discusiones sobre si
para votar aquella ley que en los hechos anuló la ley de caducidad, o previamente cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional o constitucional, no recuerdo, ya por el 2009, hubo muchas veces en que en el Parlamento se criticó al Poder Judicial. El parlamentario, el ámbito natural de él para hablar es el Parlamento, y aparte no cambia nada, absolutamente nada, que lo diga sentado en la banca del Parlamento o que se lo diga un periodista donde sea. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? Que no se puede criticar a la justicia por ser parlamentario. Yo digo una cosa, acá hay que diferenciar bien, claramente, lo que es acatar de lo que es no criticar. Acatar la justicia la he acatado toda la vida, la ha acatado también la institución militar. Hubo un general, comandante de división, que tenía a su mando más de 2.000 hombres armados, que fue preso callado la boca y murió en la cárcel callado la boca. Hecho de acatamiento a la justicia más grande que eso, y ocurrió hace no muchos años, todos ustedes lo recuerdan, hecho de acatamiento más grande que eso no ha habido. Acatar la justicia la he acatado toda mi vida y la voy a seguir acatando. Ahora, el derecho a criticar lo que haga un juez, lo que haga un fiscal, lo voy a tener siempre y lo tiene cualquier ciudadano. Y de hecho, todos los días se están criticando decisiones de jueces. Cada vez que un abogado apela a un fallo de un juez, lo está criticando. Cada vez que alguien habla de lo que hace un juez, o cada vez que un juez comete errores porque condena a un inocente o porque le pone una pena muy leve a un culpable de hechos graves, etcétera, lo está criticando. Hay que diferenciar muy bien el acatamiento de la crítica. Y yo soy legislador, tengo el derecho a criticar y tengo derecho a criticar en mi lugar de trabajo. Correcto, Manini. Usted dice la institución militar toda la vida, recordemos que hubo un espacio en que fue juez y parte, ¿no? Un espacio entre 1973 y 1984 que fue juez y parte. E incluso yo recordaba ahora al general Medina anunciando guardar las citaciones de la justicia en la caja fuerte. O sea, esos episodios también son ciertos, ¿no? Sí, tiene el derecho a recordar ese hecho y está bien, de verdad, ese hecho es un hecho de no acatamiento, pero hubo hechos de ahí en más, y estamos hablando de más de 30 años, de 34 años, no hubo ningún hecho de desacatamiento. Yo creo que es tiempo más que suficiente para decir, bueno, acá no hay desacatamiento a la justicia. Correcto. No sé si se quiere referir a los otros hechos. Yo le preguntaba por cierto manejo desprolijo, eventualmente puede ser un calificativo en algunos actores de Cabildo Abierto en funciones públicas. Bueno, convengamos que Cabildo Abierto está viviendo, digamos, bajo una lupa en la cual todo lo que haga o deje de hacer se critica en forma diferente, o un poquito o bastante más crítica que lo que pueda hacer gente de otros partidos. Voy a ir a este último evento que surge el día de hoy como noticia. Se designa un director regional de Cabildo y renuncian en masa los directores de determinados centros de asistencia. ¿Y cuál es la causa? Que ese director puso en no sé si fue un Facebook, un tweet, no sé en qué, una crítica a la forma o a la falta de higiene o de determinados centros de salud. Yo creo que hasta tendría que ser bien visto la preocupación que tiene ese nuevo director por tratar de cambiar esa realidad, y se lo toma como prácticamente como una ofensa a los distintos directores que estaban hasta el momento. Yo lo miro como una intención de cambiar sustancialmente la realidad de nuestros centros hospitalarios, de realmente hacer los cambios que hay que hacer, que acá muchas veces todos sabemos no es un tema de falta de recursos, sino que es de falta, como dice en su mensaje ahí, polémico mensaje, de arremangarse, agarrar el lampazo y empezar a limpiar y generar higiene, y generar las condiciones de atención mínima que se merecen los uruguayos. Yo creo que acá a veces hay reacciones, y muchas veces cuando la persona es de Cabildo ya genera en algunos una especie de sarampión porque la persona es de tal o cual sector. Yo creo que muchas veces se magnifica
como también pasó con el ministro Salinas, que claramente se ausentó una hora o un par de horas a llevarle a un pariente aislado por el virus, que no tenía quien le llevara cosas que eran imprescindibles para él, fue y volvió, tuvo reunión en el ministerio antes y después, y se lo presentó poco menos que fue a pasear. Es decir, todas esas cosas, si fuera gente de otro partido, ese es subjetivo lo que le estoy diciendo, pero yo creo que no se hubiera armado el revuelo que se armó. Entonces, para mí Cabildo puede ser que pueda pecar también de inexperiencia política en algunos casos, puede ser, somos todos... Manini, somos todos perdón, pero lo que pasa es que usted minimiza lo de Salinas. Salinas no es que lleve una estufa o una heladera a un pariente. El problema es que es el ministro de Salud. Es el ministro de Salud. Cuando hay un gobierno que está diciendo no se muevan, no hagan carretera, no salgan a la interbalnearia, quédense en sus casas, el ministro de Salud le va a llevar... No, pero ahí donde está el problema. Tampoco hay que perder de vista que lo que fue a hacer, él no fue a pasear a Solís, él fue llevó unas cosas y volvió porque no tenía a quien encomendárselo. No deja de ser una situación familiar personal en la cual aparte está registrado que estuvo en el ministerio antes de salir y después de volver, o sea que no estuvo paseando. Entonces, magnificar eso yo creo que también... No, creo que no es magnificarlo, es simplemente que de repente alguien más experiente dice, no, tomá la llave del auto, anda a llevarle vos la estufa, yo no puedo ir, pero simplemente es un tema que me parece que es menor frente a los otros temas que estamos conversando, pero era una pregunta general. Quizás el ruido más fuerte venga por el lado de el diputado Lust y UPM, ¿no? Donde ahí sí tuvo que haber una intervención suya, tengo entendido, una intervención suya para evitar una comparecencia de dos ministros en el Parlamento. Sí, vamos a entender, tampoco es un fin en sí mismo evitar que los ministros vengan al Parlamento. Se entendió acá, nos reunimos en la bancada y dijimos, ¿qué es lo que queremos? Que los ministros nos informen claramente por qué no se renegoció, o mejor dicho, si se está renegociando, porque pensamos que se está renegociando algunas cosas, ¿qué es lo que se está renegociando? Es lo que queremos saber. Cabildo quiere saber exactamente eso porque está muy preocupado. Nosotros somos muy críticos, hemos sido muy críticos de este contrato, creemos que es un contrato que firmó el anterior gobierno, que es bochornoso para el país, que es lamentable en muchos aspectos, y creemos que hay que renegociar muchas cosas. Bueno, queremos saber qué es lo que se está renegociando o qué es lo que se renegoció, o si no se renegoció, por qué no se renegoció y se perdió la oportunidad. La primera, intención fue traerlos a sala, que los ministros expliquen, pero ahí llegamos a la conclusión que lo que realmente nosotros queremos es saber, y no queremos armar, un escenario para que haya un cierto grado de escándalo o de espectáculo. De espectáculo público. Nosotros no tenemos interés en eso, ¿no? Lo que queremos realmente es saber, y para saber es lo mismo que venga el ministro o que el ministro reciba a toda la bancada y le explique exactamente qué es lo que se hizo y por qué se hizo, y eso es lo que nosotros queremos, es saber y no armar un espectáculo. Entonces, convinimos que creemos que lo mejor, lo más sencillo, es que el ministro reciba a la bancada y le dé satisfacción a todas sus preguntas. Puede haber instancias superiores y no posteriores, pero no si es que no hay satisfacción en las respuestas del ministro, se lo podrá llamar a sala, se lo podrá llamar a régimen de comisión general, eso pueden ser etapas posteriores, no se descartan, pero lo que se quiere realmente, y eso se quiere con sinceridad, es saber las cosas, no es tomar un protagonismo mediático que diga fulanito le pregunta en voz alta al ministro tal cosa, no, queremos que el ministro explique claramente qué es lo que se hizo, qué es lo que se renegoció, por qué no se renegoció otras cosas que para nosotros hay que renegociar y capaz que no se renegociaron porque existe tal o cual argumento. Bueno, queremos saber cuáles son esos argumentos de peso. Entonces, como lo que no, justamente lo que Cabildo no está buscando es protagonismo mediático, sino que lo que está buscando es tratar de enderezar o de mejorar en algo este
contrato que creemos que ha sido firmado desde una posición de debilidad inaceptable para el país. Bueno, queremos trabajar en ese sentido. Por eso fue que cambiamos, digamos, la idea inicial que era que los ministros vinieran al Parlamento, lo cambiamos por que los ministros reciban a la bancada y le den todas las explicaciones que ésta requiere. Después, si fuera necesario hacerlo en otro ámbito más adelante, bueno, habrá tiempo de sobra para eso. Bien. Hay un cambio, ¿no? Porque, digamos, esos son eventualmente los desajustes que le mencionaba, porque la intención de Lust fue otra. Originalmente fue otra. Obviamente después conversado y con su intervención cambia y usted tiene toda la explicación, pero ahí había un partido que Lust estaba jugando un poco solo, ¿no? Con declaraciones en los medios, con apariciones públicas y con esta intención de llevar los ministros al Parlamento. Es decir, esas son las cosas que yo le decía como de las perillas de la calle, pero las perillas de Cabildo. A ver cómo de repente le falta ajuste en algún lado, ¿no? Sí, yo no le voy a decir que no le falta, tal vez sí, pero también le digo que nosotros a Luz lo hemos apoyado permanentemente, conversamos con él seguido, digamos, en estos temas, creemos que le asiste la razón cuando hace sus planteos. Pero él habló en su momento de convocar los ministros. Convocar también puede ser interpretado como convocar a que informe y el lugar es algo irrelevante, si es acá o es en el ministerio. Pero en realidad lo que queremos es saber y seguir avanzando en todo lo que se pueda mejorar la situación tal cual fue dejada por el gobierno saliente a este gobierno. Ahora, usted integra la coalición y ha tenido una representatividad electoral de un volumen importante. ¿Y cree que el gobierno está llevando adelante negociaciones? ¿Cree o está seguro que hay negociaciones? No, yo sé que hay negociaciones, no tengo los detalles, el tenor yo sé porque me lo ha dicho el propio presidente. Hasta que no esté dilucidado eso, no se puede abrir la boca, digamos, por el bien de las negociaciones. Correcto. Una última cosa. Mañana entra al Senado la ley de urgente consideración, la LUC. Hay 500 artículos. La coalición firmó, creo que eran 13 puntos, con lo cual están comprometidos a votar. ¿Ya hizo un análisis de la ley de urgente consideración? Me refiero a Manini y a Cabildo Abierto, ¿no? Sus diputados y representación parlamentaria en general. Sí, tú sabes que todavía estamos en una semana previa, va a entrar mañana, pero recién se le va a dar entrada dentro de una semana, y todavía se pueden ajustar algunos artículos. Estamos nosotros propugnando para introducir algún artículo que todavía no está en este último proyecto o anteproyecto que se presentó hace una semana. Estamos, hemos analizado este proyecto. Hay muchas cosas que, coincide con lo que se había hablado o firmado en aquel compromiso con el país en el mes de noviembre pasado. Todo aquello que estaba previsto en ese documento nosotros lo vamos a apoyar. Y hay algunas cosas que nosotros no coincidimos, y eso es lo que nosotros vamos a conversar, a negociar, y eventualmente podrá haber algún artículo de lo que esté propuesto que nosotros no estemos de acuerdo. Pero eso es todo parte de una negociación o de conversaciones más que de negociación para mejorar esos artículos. Creemos que antes de que entre definitivamente al Parlamento, esto que trascendió hace una semana va a tener algún cambio, en algunos artículos va a tener algún cambio, y después que esté dentro del Parlamento y que se escuchen también a los representantes de la sociedad civil que son afectados por tal o cual artículo, también probablemente surjan más cambios. Pero nuestro espíritu en general es de darle al gobierno las herramientas que está requiriendo para un mejor gobierno. No queremos nosotros ser obstáculos para las cosas que realmente se necesitan para
para ser más efectivo en el gobierno, pero hay algunos puntos en los cuales nosotros tenemos nuestras diferencias y bueno, lo vamos a plantear, vamos a tratar o de mejorar el artículo o de sacar el artículo de la ley. La ley tiene varios capítulos, aparte de los 500 artículos. Yo no le voy a preguntar, porque no me lo va a decir, qué aspectos son los con los que no están de acuerdo, pero dígame en qué capítulo están. ¿Son temas referidos a seguridad, a vivienda, a educación? Tenemos algunas diferencias en lo que me refiero a este documento que surgió, que no necesariamente va a ser el final. En el tema vivienda tenemos algunas diferencias en cuanto a la propiedad de la tierra por sociedades anónimas, tenemos algunas diferencias en cuanto a lo que está planteado por ANCAP. Bueno, y se lo dejo así y no le digo más nada porque vamos a tener que negociar o conversar muchas cosas. Bueno, pero ya me dio una punta por donde viene, ¿no? Yo le agradezco mucho, Guido Manini Ríos, senador de la República, líder de Cabildo Abierto, por estos minutos aquí en Sin Vueltas. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Saludos a toda la audiencia.